Esta noche estaremos hablando de la importancia de la sangre de Cristo y el uso que muchos le quieren dar, que no está de acuerdo con la Escritura. Voy a orar un momento. Padre amado que estás en los cielos, queremos disponer este tiempo para estudiar la palabra, pero no lo queremos hacer si tú no estás. Por eso tú eres el invitado especial, tú eres el invitado por excelencia, Señor, para que en esta noche abran los ojos de nuestro entendimiento, nos des sabiduría, podamos tener la prudencia, podamos tener, Señor, iluminación de la palabra ya revelada. Porque aquí no hay nada nuevo, solamente que de pronto hemos caído en la mala interpretación o en la interpretación personal o alegórica y por tanto queremos, apegados a la Biblia, a lo que tú escribiste, amado Rey, por el Espíritu Santo de Dios, que pueda ser claro para nosotros en Cristo Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que nuestro corazón se humille delante de ti y que podamos abrirlo ahora mismo para poder estudiar tu palabra. Señor, dirige esta clase, por favor, te lo pedimos, Espíritu de Dios. Toma control de mi mente, de mi corazón, de las letras, de la energía, de la electricidad, de la señal de internet, y te rogamos por aquellos que están luchando también para entrar allí a la conferencia, Señor, para que puedan también participar, Señor, de este trabajo que se está haciendo de las clases de doctrina. En Cristo Jesús, al Señor sea la gloria. Amén. Bien, mis queridos, entramos en materia y voy a entrar con una pregunta. Cuando nosotros vamos a las cárceles, un día una hermana me dijo, cuando vayan a la cárcel, cúbranse con la sangre de Cristo. Esto es un lenguaje que se utiliza normalmente en la iglesia pentecostal, y cuando me refiero a pentecostal no estoy hablando de la iglesia pentecostal unida de Colombia, no. Estoy hablando de la iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, que cree en el poder de Dios, que cree en el colegio apostólico, en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Estoy hablando de eso. Entonces, ante la pregunta, ante la recomendación de la hermana, que de muy buena fe, me dice, pastor, cuando vaya a la iglesia, cúbrase con la sangre de Cristo. Entonces mi pregunta es la siguiente. Está bien, me cubro con la sangre de Cristo para ir a la cárcel. Y cuando salga, ¿qué hago? ¿Me descubro? ¿En qué momento me cubro y me descubro? ¿En qué momento uso la sangre de Cristo para cubrirme y descubrirme? Y esto es lo que hemos venido haciendo mal. Yo me incluyo en el paquete, porque por mucho tiempo repetí como un loro lo que otros pastores o otros líderes de la iglesia o hermanos de la iglesia al orar también lo hacían. Entonces vamos a ver bíblicamente el verdadero uso de la sangre de Cristo, para qué es, para qué fue derramada, y si verdaderamente tiene poder, como dice la canción, y para qué es ese poder. Entonces escúcheme bien, por favor, la importancia de la sangre de Jesucristo. En Mateo 26, 27, recordemos que esto está siendo grabado y luego usted lo puede tener en el audio. Dice el Señor, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, atención, para remisión de pecados. Entonces tenga en cuenta allí, ¿para qué fue derramada? Para remisión de pecados. Sigo. En la Biblia aparece 436 veces escrita la palabra sangre. Y hay versículos que no hacen referencia directamente a la sangre, pero se sobreentiende que hubo un derramamiento de sangre. Como en Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que el Señor pudiera hacer túnicas de pieles para tapar el pecado, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ellos quedan desnudos, ellos se asustan, salen corriendo y lo primero que hacen es construir unos delantales de hojas de higuera. Delantales es que se tapa la parte de adelante. Y el Señor les dice, no, así no es que se tapa el pecado. Y el Señor fue y tuvo que matar, la Biblia no lo dice, pero que se supone que fue un cordero al que mató para poder utilizar la piel y de esta manera vestir a Adán y a Eva para que no quedaran desnudos. Ya ahí tuvo que haber el primer derramamiento de sangre. Al morir ahí el animalito para que fuera aprovechada la piel, ya allí tenía que haber un derramamiento de sangre. Recordemos por favor lo siguiente, y es que lo que está registrado en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir.
Es decir, cuando estamos viendo que un cordero es muerto, degollado, derrama su sangre y utiliza la piel para hacer abrigos, para cubrir el pecado, aquí estamos viendo el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo para tapar el pecado, para cubrir o redimir o justificar el pecado de la humanidad representado en el cordero que habría de morir, ¿verdad? Entonces esto es bien importante y lo teniendo en cuenta cada vez que mencionemos la sangre. Ahora, la primera vez que aparece escrita la palabra sangre en Génesis 4, del 9 al 10, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué era lo que había ocurrido? Lo que ocurrió es que Abel trabajaba con ganado y él escoge, no lo dice la Biblia, pero se supone que es un cordero para ofrecerlo al Señor en sacrificio. Mientras que Caín trajo del fruto de la tierra cosas que él había sembrado, la tierra había dado y había producido. La ofrenda que agrada a Dios por derramamiento de sangre y la ofrenda que agrada a Dios por nuestras propias obras. Cuando vemos nosotros que hay un derramamiento de sangre en los animales o en el animal que ofrece Abel al Señor, es una diferencia con lo que Caín siembra y con el fruto de sus manos entrega. Ahí la palabra nos enseña que la ofrenda de Abel fue agradable al Señor porque hubo derramamiento de sangre. Recordemos que estamos en el ambiente de ver lo que habría de venir, más adelante habría de venir. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la sangre está en la vida. Génesis 9:4 dice, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. También Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto ha dicho los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Bien, en el Antiguo Pacto, especialmente en la ley que le dio el Señor a Moisés, encontramos diversos tipos de sacrificios. En general suponía que el ofrendante tenía la conciencia de que un animal tenía que morir por el pecado de él. Entonces, ¿qué hacía? Le ponían la mano sobre la cabeza al animal, el animal era degollado, él pedía perdón por sus pecados, el animal tenía que morir, tenía que derramar su sangre, y el sacerdote la rociaba sobre el libro, sobre el altar, sobre los vasos, todo lo rociaba con la sangre, y la sangre del sacrificio tenía que ser rociada porque representaba la vida, y siempre se ofrecía pues un cordero, ¿verdad? Entonces, la sangre que era derramada del cordero era a cambio de una vida, porque recordemos que la palabra nos dice que a todo aquel que peca tiene que morir. Entonces el Señor, para no tener que matar a la persona, en el caso de Adán y Eva, o los que pecaban de ahí en adelante, se sacrificaba un cordero. En la sangre estaba la vida, y sin la sangre, entonces no tenemos manera de expiar los pecados. Fue la manera como Él lo hizo. La manera como Dios lo hizo, como Dios lo dejó, es que nosotros tuviéramos la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, precisamente por la sangre, por el derramamiento de la sangre. Entonces veamos algo aquí muy importante, que es ya el tema de esta noche. La salvación viene por sangre derramada. Alguien tiene que derramar sangre para perdonar. Dios demandó sangre para perdonar pecados. Si yo amo a Dios, debo odiar el pecado. Dios es un Dios justo y aborrece el pecado. Los religiosos están llenos de su propia justicia, es decir, ellos no quieren apelar a la sangre, sino quieren apelar a su propia justicia. En el caso de los fariseos, de esta gente, ellos no querían apelar, sino sencillamente a su propia justicia, mas nunca a la sangre y mucho menos a la sangre de Cristo. Ahora, la Inquisición mató miles de personas que creían en Dios, así como también Caín mató a Abel, así también los fariseos mataron a gente inocente. Bien, también encontramos que Noé edificó un altar y en el altar hizo un holocausto, ofreció un holocausto y también hubo expiación de sangre. Abraham también edificó un altar y en el altar fue dado que su hijo fuera sacrificado. Y en un momento determinado, dice, Abraham alzó sus ojos y vio a la espalda un carnero que era ofrecido
En un momento determinado, Isaac le pregunta al papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Todo esto es sombra, todo esto es tipo, todo esto es un espejo de lo que habría de venir más tarde. Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero. Siempre hay un cordero de por medio. Más adelante, Juan el Bautista diría que el cordero pascual sería el Señor Jesús. Ahora, vengamos a esta época. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, la gente hoy quiere aplicarlos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento rociaban la sangre, la derramaban de una manera simbólica, esos eran los ritos que daba la ley que debía hacerse, pero todo era lo que habría de venir, o sea, Jesucristo estaba siendo anunciado cada vez que había derramamiento de sangre por un cordero. Por lo tanto, es un error, una equivocación, darle una aplicación literal al cristianismo de hoy, que está bajo un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Es un error hacer una aplicación literal de los ritos del Antiguo Testamento. Recuerde que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ya la ley quedó allá atrás, ya fue cumplida en su totalidad por el Señor Jesucristo, el único que fue capaz de cumplirla, y nosotros estamos exentos de la ira divina precisamente porque la ley fue cumplida y porque Cristo al morir en la cruz del Calvario, pues nos da a nosotros esa entrada al cielo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Entonces, tenemos aquí que Cristo al morir en la cruz derrama su sangre para perdonar pecados. No hay otra motivación. No, el Señor Jesús no estaba derramando la sangre en la cruz del Calvario para que dijera, cuando Alonso compre un carro nuevo, cúbranlo con la sangre de Cristo para que no se estrelle. No, 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 no. El derramamiento de la sangre de Cristo es para perdonar pecados. Por tanto, la sangre de Cristo ha sido utilizada para doctrinas muy raras, para doctrinas muy extrañas, pero es de estos últimos tiempos. Hace 50 años, hace 40 años, la gente no utilizaba la sangre de Cristo como se está usando de una manera supersticiosa como hoy. Se le da un uso como si fuera un conjuro, como si fuera un asunto de hechicería. Un conjuro significa una orden. ¿Cuántas veces hemos oído a algún cristiano que ora invocando la sangre de Cristo, por ejemplo, sobre los impíos o sobre los demonios? Eso yo lo he escuchado muchas veces. Esos departamentos de sanidad interior y liberación bañan a los demonios con la sangre de Cristo. Y a lo mejor usted también, a lo mejor ora y dice, yo no salgo de mi casa si no me cubro con la sangre de Cristo. Pero es que la sangre de Cristo no fue derramada para que cuando usted saliera de su casa no lo atropellara un bus o no le robaran el celular. No, esa es una mala aplicación. ¿Cuántas veces en medio de circunstancias peligrosas, difíciles, algunos cristianos buscando protección claman diciendo la sangre de Cristo me proteja? Esto lo he escuchado yo y en alguna ocasión recién llegado a la iglesia, yo también lo hice. En algún momento que un ladrón, alguna cosa o por la sangre de Cristo que llegue rápido el bus, por ejemplo. Otros oran por sus hijos cuando salen a la escuela. Te cubro con la sangre de Cristo, mijito, como si fuera un paraguas o fuera... O sea, lo que pasa es que como nosotros venimos de la tradición católico-romana, donde nos echamos la bendición, nos mojamos la puntica y los dedos para santiguarnos y todas estas cosas, estos son sencillamente dogmas de fe. Pero nosotros bíblicamente no podemos aplicar ningún dogma de fe, mucho menos sobre la sangre de Cristo. Ahora, el colmo es que hay algunas personas que echan fuera los demonios por la sangre de Cristo. Otros dicen que si me cubro con la sangre de Cristo me va a ir bien hoy, y si no me cubro no me van a salir bien las cosas. Esto es casi que brujería. Pero es tan común ya en las iglesias que oímos a los pastores hablando de esta manera, esas vigilias de sanidad interior y liberación. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia. Recordemos, por favor, que no podemos salirnos de lo que la palabra de Dios dice para ir detrás de tradiciones o de maneras de orar. Es decir, que lo que oímos no podemos adoptarlo como si fuera una doctrina bíblica. Y ese es el problema cuando oramos en público, que oímos cómo oran los demás y se nos pegan las cosas que oran los demás, para hacerlo también a la manera de la oración nuestra. Imagínese que usted sale por la mañana y se le olvida cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Qué le va a pasar? Nada, porque eso es superstición. ¿Qué es superstición? Es atribuirle poderes a algo que no tiene poder.
Lamentablemente, personas que pertenecen a la iglesia, por no estudiar la palabra de Dios, porque les choca estudiar la doctrina, prefieren más bien cantar, brincar, saltar o hablar en lenguas, que ese es otro tema que quiero tocar más adelante. No estudian la palabra de Dios y consideran entonces que los agüeros tienen poder. Usted los ve y ay, no pasan por debajo de una escalera porque de pronto tiene mala suerte. Y eso de pasar por debajo de una escalera tiene que ver con el mundo antiguo, con los paganos. Ellos simbolizaban a Dios con un triángulo. Entonces la escalera hace triángulo con la pared y con el piso. Un triángulo escaleno, creo que es así, para los matemáticos. Entonces si ellos pasaban por debajo de la escalera, estaban rompiendo el vínculo que tenía allí Dios. Entonces estaban ofendiendo a Dios. Usted tiene que pasar por debajo de la escalera, lo que tiene que asegurarse es que no le caiga el martillo en la cabeza. Pero no tiene nada que ver con la mala suerte, ni un gato negro, ni tampoco que se rompa un espejo para que tenga 7 años de mala suerte. Esto viene del paganismo y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ya no tenemos que ir detrás de esas cosas porque Cristo murió por nosotros y nos hizo libres de todo ese tipo de tradiciones y de maldiciones. Estas son tradiciones de los paganos y nosotros ya no somos paganos. Nosotros ya no somos impíos, nosotros somos hijos de Dios. Es típico de gente supersticiosa que no conoce la palabra de Dios y desafortunadamente la superstición ha ido haciendo nido en la vida cotidiana de muchos cristianos. Mucha gente creyente todavía quiere permanecer allí como en esas tradiciones religiosas, como que les da como miedo salirse de esas cosas. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas prácticas? Pues vienen de una mala interpretación, de una señal que pusieron los israelitas en los dinteles de las puertas. Usted se acuerda ya, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12:22, dice la palabra del Señor que el ángel de la muerte iba a venir y venía a matar a los primogénitos, y el Señor les dio la orden por medio de Moisés: busquen un cordero, mátenlo, metan una brocha dentro del el vaso donde está la sangre y pinten la puerta, el dintel, la parte de arriba y los postes, y no se salgan para la calle porque va a venir el espíritu de la muerte. Entonces hay gente que toma eso literal y no pintan de sangre la puerta de la casa, pero entonces usan la sangre de Cristo como si tuviera un poder de pronto para espantar los demonios, espantar los ladrones. Y entonces tenemos cosas que traemos del Antiguo Testamento y queremos aplicarlas al día de hoy. Les voy a poner un ejemplo. Deuteronomio 23:13 dice lo siguiente: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Si vamos a tomar la Biblia y aplicarla literal, ¿qué está diciendo aquí? Que nosotros debemos llevar una estaca en la cintura y que cada vez que vayamos al baño, entonces llevemos la estaca como símbolo para que haya protección sobre nosotros. Esto es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 23:13, que la gente tenía que llevar una estaca, ir al desierto y de alguna manera tapar ahí el excremento. Nosotros no vamos a llevar estaca, primero porque ya tenemos baños y segundo porque no estamos bajo la ley. Eso es lo más importante, no estamos bajo los preceptos bíblicos de la ley, estamos bajo los preceptos bíblicos del Nuevo Testamento, de la justificación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Entonces se usa la sangre de Cristo para diferentes maneras. En realidad la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley de Moisés. Una vez al año el sacerdote debía entrar al lugar santísimo con una ofrenda de sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos aquí en el Éxodo 12:22 que el Señor dice que tomen un hisopo, sumérjanlo en la sangre que está en la vasija, unten la puerta, el marco superior de la puerta y los postes, y ninguno salga hasta que amanezca, porque Jehová va a pasar hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, el ángel de la muerte va a pasar derecho. Yo pregunto, ¿a quién protegía esa sangre? ¿A la casa o a los que estaban dentro de la casa? En esa ocasión, a los hijos de Israel no les llegó la muerte por el ángel que estaba haciendo juicio de Dios.
Pero eso obviamente el significado de esto era la protección de la muerte de los primogénitos que apuntaba hacia la sangre de Cristo, que nos liberaría de la muerte eterna del infierno. Es decir, si usted está lavado con la sangre de Cristo, nada lo puede tocar, porque ya está con el Señor, porque ya está limpiado, porque ya está justificado. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo que diga, me cubro con la sangre de Cristo, diciendo que me cubro del peligro. Ni para reprender demonios, ni para orar por los enfermos, ni para cualquier otro propósito que no sea el perdón de nuestros pecados. No hay un solo versículo bíblico para usar la sangre del Cordero de esa manera. Es darle una aplicación supersticiosa, y esto ha rayado aún en la idolatría cuando se hace una adoración a la preciosa sangre, cuando el único digno de adoración es el Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia no enseña nada al respecto? Porque no hay un solo versículo que nos diga que invoquemos la sangre de Cristo. Pero sí hay muchos versículos que hablan que invoquemos el nombre del Señor. Entonces cubramos a nuestros hijos con el nombre del Señor. También Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, todo en mi nombre, lo que pidieres al Padre en mi nombre. Cualquier cosa, habrá sanidad, protección y provisión. Sea lo que sea que tú desees pedir, no es invocando la sangre de Cristo, sino pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí hay una pregunta. Si esto fuera bíblico, invocar la sangre de Cristo y usarla para este tipo de cosas, ¿por qué los apóstoles nunca la utilizaron? ¿Cuándo ve usted a los apóstoles hacer semejantes declaraciones? Yo echo fuera la fiebre de la suegra de Pedro por la sangre de Cristo. Nunca escuchamos esto. Entonces, si esto fuera bíblico, ¿por qué los apóstoles omitieron semejante cosa? O si fuera algo bíblico, ¿por qué los apóstoles no tuvieron presente por lo menos haber dejado un registro bíblico? No hay ni un solo registro bíblico en toda la Biblia, en los primeros siglos, que los cristianos invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera o los librara de ataques demoníacos. No hay registro. Cuando aquellos mártires molían en el Coliseo romano, no hay registro de que ellos invocaran la sangre de Cristo para que fueran protegidos. No, de ninguna manera. Esteban, cuando era apedreado, dijo, Señor, invocó al Señor, dijo, Señor, en tus manos está mi espíritu. Y no andaba diciendo, me cubro con la sangre de Cristo. No hay una invocación a la sangre de Cristo, pero sí hay una invocación a Dios. Se ora a Dios, no se ora a la sangre de Cristo, porque no es bíblico. Voy a leer una oración de una iglesia cristiana cualquiera, y usted me va a decir si alguna vez escuchó una oración como esta. Señor Jesús, hoy quiero que selles mi vida personal junto con todas mis pertenencias. Utiliza la sangre de Cristo para recibir salud, para ser protegido del pecado y de las enfermedades, de los adulterios y de los accidentes. Protejo con tu bendita sangre mi pasado, para que toda herida que aún me haga daño sea sanada. Con tu bendita sangre protejo mi presente, para que todas mis actividades sean cubiertas. Con tu sangre protectora protejo mi futuro, para que mis planes, proyectos, que estos sean reservados de todo ataque, de toda influencia del enemigo. Protejo mi familia, mis seres queridos, mis amistades. Todos sean protegidos con la preciosa sangre de Cristo. Protejo mi economía para que se derrame abundantemente en mi vida. Sello mis deudas, las protejo para que el devorador huya y desaparezcan. Invoco tu sangre preciosa sobre mí y protejo mis palabras para que sean solo bendición. Y decreto y protejo y declaro que tu sangre preciosa me haga invisible cuando se nos acerque el enemigo. No nos permita reconocerlo a él y vencerlo por la invocación de tu sangre. Declaro y protejo y sello con todo mi ser y me coloco bajo la protección de la sangre de Jesús para ser libre de toda acechanza del mal, y con el poder de la sangre de Jesucristo rompo y destruyo toda potestad de interferencia e interacción del maligno y les prohíbo toda comunicación entre ellos. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias a ella somos preservados de todo mal. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito, alabado seas por siempre. Amén. ¿Usted ha escuchado alguna vez una oración como esa? Yo he escuchado una oración como esa en la iglesia, en el seno de la iglesia. Y los pastores muchas veces lo hacen de buena fe, no es de mala intención. Pero están completamente equivocados, porque es que, imagínese usted que la sangre de Cristo nos haga invisibles para las deudas, o sea, que el cobrador no me vea cuando le debo. O sea, son cosas que repetimos como loros, y esto no puede seguir así, mis queridos. Yo sé que de pronto hay gente que está siendo chocada en este momento por esta enseñanza,
porque nacieron en una iglesia y todavía practican esto así, y el grupo de intercesión allá le da duro al diablo con la sangre de Cristo, pero no es la aplicación que el Señor bíblicamente nos está enseñando. No falta quien diga, pero a mí me funciona, pastor. Sí, le ha funcionado. A lo mejor sí le funciona, pero nunca debemos aceptar algo porque nos funciona. Recordemos que el Señor dice en su palabra que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto, y les diré, no los conozco, malditos al fuego eterno. ¿Les funcionó? Sí les funcionó, pero ¿de qué les sirvió que les haya funcionado? No todo lo que funciona es bíblico. A lo mejor los baños de riegos, a lo mejor la lectura de las cartas funciona. Para algunos les funcionará, pero esto no quiere decir que lo que funciona es bíblico. Esto no garantiza absolutamente nada, aún en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos llegaron, Señor, los demonios se nos sujetan. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, quédense tranquilos, no se emocionen tanto de que los demonios se sujeten a ustedes, más bien asegúrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Yo creo que nosotros hemos perdido mucho tiempo invocando la sangre de Cristo sobre cosas, sobre objetos, sobre bienes, sobre personas, sobre animales o cosas, en vez de estar más bien invocando el nombre del Señor, que bíblicamente nos está diciendo que oremos al Señor. Encontré esta tarde una revista, una oración que la revista Semana, la revista más importante de Colombia, publica, y es la oración a la sangre de Cristo. Y la voy a leer y usted hace una comparación con la oración anterior. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona. O sea, buenos y malos están sellados con la sangre preciosa. Sellamos hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y a lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan, nombrar cada una de ellas, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos, bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra casa y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que hemos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes, los corazones de los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Esta es una publicación de la revista Semana de hace poquito. Entonces note usted que no hay como ninguna diferencia entre una oración que hace una persona que no tiene ni idea de lo que está diciendo y lo que a veces nosotros decimos en el seno de la iglesia y en nuestras oraciones. Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Todo esto viene de esos siglos en que la iglesia de Roma, en los primeros 300 años, no se registró nada de esto, pero a partir del año 300 en adelante, 314 en adelante, el cristianismo, comenzaron a aparecer los dogmas de fe. Y de esto quiero dar una clase porque son más de 40 dogmas y los quiero explicar uno por uno. El Santo Rosario, el escapulario, las letanías, todas estas cosas que la bula papal, todo esto, es importante que usted la conozca también. No hay ya del siglo IV en adelante comenzó a invocarse el manto de María y la sangre de Cristo, y ahí fue donde empezó todo. La invocación a la sangre de Cristo en las iglesias cristianas no tiene más de 50 años. Hace 50 años no se hablaba, no se invocaba la sangre de Cristo. No existen registros dentro de las iglesias cristianas que se invocara la sangre de Cristo. Todo era en el nombre de Jesús. Nosotros juzgamos drásticamente a los católicos, los tachamos de ignorantes, criticamos sus prácticas babilónicas, que todo tienen paganismo, y les decimos que la hostia no se convierte en el cuerpo de Cristo y todas estas cosas, y los llamamos de ignorantes y idólatras
pero nosotros estamos esparciendo sangre sobre ventanas, sobre pisos, sobre puertas, sobre el carro, sobre el niño, sobre el perro, sobre la casa del perro y sobre todo lo que se trata cuando se trata de hacer guerra espiritual. Hasta los mismos demonios los dejamos empapados con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso, por favor? Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, se nos va a meter cualquier cantidad de cosas doctrinales que no existen dentro de la iglesia. Por eso me gusta que ustedes estén acá y me gusta que estén escuchando. ¿Por qué razón? Porque usted le va a mostrar esto a su pastor y le va a decir, mire lo que aprendí anoche, ¿usted qué dice? Y algunos pastores dirán, sálgase de ahí rapidito, porque ¿cómo es posible que le quiten el poder a la sangre de Cristo? Si es que la sangre de Cristo tiene poder, pero para perdonar pecados. La sangre de Cristo tiene poder, pero para perdonar pecados. Toda la vida dentro de la iglesia, yo oía a mi pastor reprendiendo a los demonios con la sangre de Cristo o al grupo de sanidad interior. Ahora, hay una cita bíblica que parece decir que las personas vencieron al demonio con la sangre de Cristo y es Apocalipsis 12:10. Y esta cita bíblica ha sido de muy mala interpretación y es una excusa para rociar la sangre de Cristo sobre cualquier cosa. Dice la palabra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. En el lenguaje sencillo, la Biblia, el lenguaje sencillo, es más entendible, y está diciendo, la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido lo que han propiciado la derrota de Satanás, no las personas. Nosotros no propiciamos la derrota de Satanás esparciéndole sangre, de ninguna manera, ni invocando la sangre sobre Satanás, no. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Derrotó a Satanás, triunfando sobre todos los principados y potestades. Ellos le han vencido por medio de la sangre. La palabra por medio es aquí. ¿Cuál fue la causa del derramamiento de la sangre del Cordero? Ahora ¿qué fue lo que hizo que la sangre del Cordero sobre nosotros para que nos arrepintiéramos de los pecados? Nos limpió de todos los pecados, borró nuestros pecados. Entonces, si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada en esa cruz, las acusaciones de Satanás de que somos pecadores hubieran tenido efecto, pero no tienen efecto porque precisamente el mensaje de la sangre de Cristo derramada sobre nosotros y la acción de la sangre de Cristo derramada sobre nosotros para perdón de pecados ya le quita la posibilidad a Satanás de ser el acusador. Ya no más. La sangre de Cristo en nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados con su sangre, anula toda acusación de Satanás en nosotros. Las anula delante de Dios porque nuestros pecados ya han sido perdonados, ya han sido borrados por la eternidad, y eso dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, pero nunca porque esparcieron sangre sobre los demonios, ni porque le echaron la sangre al diablo, ni mucho menos. La frase la sangre del Cordero equivale aquí al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, usted preguntará, ¿cuándo fue que el Señor me limpió con la sangre preciosa? Bueno, el día que usted se arrepintió de los pecados, el día que usted reconoció que era un pecador, que era una pecadora y que necesitaba a Cristo, ese mismo día, al pedir perdón por los pecados, el Señor le dijo, listo, le perdono los pecados. La sangre que yo derramé en el Calvario es suficiente para perdonar todo pecado. De aquí en adelante, váyase y no peque más. Cuide la salvación, váyase adelante, siga adelante caminando, pero no utilizamos la sangre de Cristo para nada más, sino que el propósito con el que el Señor derramó esa sangre fue precisamente el perdón de pecados. Ahora, nosotros tenemos que morir. Y esto de la muerte va a ser la muerte del cuerpo, es decir, la muerte, la primera muerte, ¿verdad? Pero seremos resucitados. Lo importante aquí es entender que precisamente por el lavamiento de esa sangre de Cristo vamos a resucitar con el Señor. Aquel que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que nos resucitará a nosotros también. Tenemos un destino en la eternidad de Dios. Nuestro cuerpo tiene que morir porque nuestro cuerpo físico tiene que morir para ser resucitado, para que la misma glorificación que tenía el cuerpo de Cristo, que es de otra naturaleza, también llegue a nosotros.
Si ya del cuerpo resucitado, glorificado, entonces ahí es donde Pablo dice a los corintios, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la muerte. Ni siquiera la muerte nos podrá separar de Cristo, porque en Cristo somos resucitados por aquel que resucitó al Señor Jesucristo. El Señor demostró su amor muriendo por nosotros. Esto significa que le han vencido por la sangre del Cordero. No hay ninguna falsa interpretación aquí en este texto, porque todo está cuadrado perfectamente. Ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, o sea, el acusador, por sus pecados ya perdonados. Ahora, la pregunta entonces, ¿qué significado tiene entonces la sangre de Cristo? La sangre no fue derramada para ser usada, señoras y señores, sino la sangre fue derramada con propósito. Es justo reconocer que todavía nos referimos a la sangre de Cristo como si fuera un amuleto o como si fuera un conjuro, y no es correcto hacerlo así. Hoy en día es muy fácil escuchar a la gente cubrirse, descubrirse y bendecir a la gente, que la sangre de Cristo te cubra. Yo conocí a un pastor que me decía, yo me levanto temprano y lo primero que hago es cubrir al perro con la sangre de Cristo, porque él me decía que el perro tenía visiones. Con el tiempo andando ya no era más pastor. En la pandemia oímos a muchos cristianos decir que no tenían miedo a congregarse, a contagiarse con la pandemia, porque estaban cubiertos con la sangre de Cristo. Y esto no es correcto. Esto es una mala interpretación. La Biblia asume que ya hemos sido lavados una vez y para siempre. Yo no puedo cubrirme y descubrirme como si fuera un paraguas. Hebreos 10:14 lo dice, para siempre. ¿Cuál sería la necesidad entonces de hacerlo continuamente, como si el sacrificio de Cristo en la cruz no hubiera sido eficaz? O sea, si el sacrificio de Cristo hubiera fallado, sí tendríamos que estar todavía ofreciendo sacrificios, pero ya el sacrificio fue completo. Ahora, aquellos que entonces me dirían, entonces la sangre de Cristo no tiene poder. Sí, tiene poder, claro que sí, pero no del tipo supersticioso que se le atribuye. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es un conjuro para protegerse de enfermedades, maleficios o demonios. Entonces, ¿cuál es el poder de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene el poder para purificarnos de nuestros pecados. Por el derramamiento de su preciosísima sangre, Cristo obtuvo para nosotros el perdón, la salvación y la sanidad. De modo que la sangre de Cristo sí tiene poder, el poder de purificarnos del pecado, salvarnos para una vida eterna. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios 1:7. Bueno, tengo mucho más material, pero yo creo que aquí voy a parar porque tengo también otras cosas para enseñar, pero lo voy a dejar para las clases más adelante. Vamos a estar abriendo un poquito los ojos a los dogmas de fe, para que no se nos pegue nada de eso, para que no se nos pegue sino la Biblia. La palabra de Dios sea lo que se nos pegue a nosotros, pero no las tradiciones. No, las tradiciones no se nos pueden pegar. Así que yo creo que está claro el tema, ha sido hasta redundante todo lo que he hablado ya varias veces, pero quiero decirles que por favor, en las oraciones, invoque el nombre de Jesucristo. En sus oraciones, clame a Dios, pida en el nombre del Señor, pida en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo que pidan al Padre, pídanlo en el nombre del Señor Jesús. Y no andemos por ahí esparciéndole sangre, sobre todo a los impíos, a la gente que no conoce a Cristo, a los que no han entregado el corazón. Ay, pastor, pero sus hijos tienen que tener un encuentro con el Señor y el Señor los cubrirá con la sangre de Cristo, porque ellos están bajo la promesa suya, la promesa de su casa. Pero nosotros no podemos de ninguna manera ni cubrirnos ni descubrirnos, ni utilizar la sangre de Cristo como un amuleto, como algo de suerte, como algo que nos va a traer bendición, que me cubro y me descubro. Ay, entonces me voy y hago la diligencia y entonces usted pone gracia en mí, Señor amado. Esa es una manera de orar, invocar el nombre del Señor. Bueno, preguntas. Todavía hay un espacio aquí para preguntas, por favor. Voy a cerrar aquí la grabación y ya puede usted preguntar. Adelante.